En este vídeo vamos a estudiar las compuertas y circuitos lógicos. Las computadoras están compuestas de millones de circuitos eléctricos y vamos a analizar esos circuitos eléctricos desde el punto de vista lógico. Los circuitos eléctricos van a estar compuestos de unas funciones lógicas que es la que nos da, la que van a describir nuestras compuertas y circuitos lógicos que vamos a discutir en este capítulo. Así que vamos a analizar los circuitos desde el punto de vista de sus funciones lógicas. Los componentes básicos de un circuito son las compuertas lógicas, en inglés llamadas gates, logic gates, que implementan los operadores lógicos. Nosotros ya hemos discutido 3 operadores lógicos, que son el NOT, la negación, y para esto vamos a suponer que tenemos una compuerta, que es la que vamos a llamar la negación. La compuerta de negación es un triángulo con una bolita al frente, y esa negación tiene un input que va a ser una variable A, y el output de la compuerta va a ser la negación de A. Si A, esta es la tabla de veracidad del circuito o de la compuerta. Si A es 0, el output va a ser 1. Si A es 1, el output va a ser 0, que es exactamente cómo funciona una negación. Tenemos por otro lado el AND. El AND es una compuerta que se define de esta manera. Esta es la forma que tiene el AND. Tiene 2 inputs que son A y B, y el output va a depender de los valores de A y B. Si A y B los dos son 0, el valor es 0. Cualquiera de los dos que sea 0, el output va a ser 0, y solamente cuando ambos inputs son 1, el resultado va a ser 1. Este es exactamente cómo funciona el AND lógico, es exactamente cómo funciona la multiplicación en la lógica booleana. Entonces tenemos el OR. Esta es la forma que tiene nuestro circuito. Tenemos que aprender las formas que tienen los 3 circuitos básicos, o las 3 compuertas básicas, debo decir, el NOT, el AND y el OR. El OR tiene también 2 inputs, y entonces va a ser 1 siempre que al menos uno de las entradas sea 1. Es 0 solamente cuando las 2 entradas son 0, exactamente como funciona el OR lógico, o exactamente como funciona la suma en el álgebra booleana. Entonces nosotros vamos a construir, a base de esas compuertas, combinándolas, vamos a construir circuitos lógicos. Así que vamos a poder implementar cualquier función booleana combinando compuertas lógicas. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta función booleana que tiene 2 variables A y B, y que la expresión, el valor de la función es A negado B sumado a B negado. Así que aquí estamos usando para esta función estamos usando las 3 operaciones básicas: la negación, la multiplicación y la suma. Que estamos usando las 3 que hemos discutido, están representadas aquí. Y vamos a construir un circuito lógico que implemente esta función utilizando nuestras 3 compuertas lógicas, NOT, AND y OR. Y básicamente el circuito lógico es este que está aquí. Tenemos 2 entradas que son A y B. La A la negamos, y eso va a ser una entrada de un AND, y la otra entrada es B. Quiere decir que el resultado de este AND va a ser la negación de A multiplicado por B, que es esta primera parte de aquí. Eso va a estar en una suma, es decir, en un OR, con la A también viene por aquí y entra a la compuerta AND junto con la negación de B. Así que el resultado de este AND va a ser A multiplicado por la negación de B sumado con A negado multiplicado por B, es el OR, y entonces nuestro output aquí va a ser exactamente esto: A negado AND B sumado con A B negado. Así que ese es nuestro circuito lógico, y nosotros podemos hacer un circuito lógico para cualquier función, y todas las funciones se pueden expresar o implementar utilizando nuestras 3 compuertas básicas. Aquí tenemos, por ejemplo, un circuito lógico. Vamos a averiguar cuál es la función que representa este circuito lógico.
¿verdad? Así que esto es muy similar a la que acabamos de hacer. En este caso hay tres entradas, A, B y D. ¿Cuál es el output acá? En términos de A, B y D. Bueno, pues es una suma de dos cosas, y esas cosas son la multiplicación de A con D negado. Así que esto es A con D negado, y aquí es B con D, lo que entra aquí. Así que es la suma de esas dos cosas. Así que la función que describe este circuito lógico para tres variables A, B y D va a ser A, D negado, que es en la parte de arriba, y en la parte de abajo es B multiplicado con D, y esas dos cosas se suman, y ese es el resultado de nuestra función. Aquí tenemos otro ejemplo que está expresado de una forma un poquito diferente, para que el circuito se mantenga un tanto más simplificado, en términos, no en términos de su complejidad, sino en términos de cómo lo expresamos, en términos diagramáticos. Lo que hacemos es que usamos esta bolita que está justo antes del AND para representar la negación de A. Así que sustituimos el triángulo y la bolita simplemente por la bolita. Y esto representa que esta entrada en este AND, y entonces además permitimos que a algunas compuertas, sobre todo AND y OR, puedan entrar más de dos cosas. Ahí sí estamos simplificando el circuito, por lo menos la representación de él. Así que este sería un AND, una multiplicación de tres cosas: A negado, B negado y C. Así que eso es lo que representa este AND. A negado, B negado, C. Este representa, ¿verdad? Hay que seguir de dónde viene esta bolita. Esta bolita viene de A, que sería A negado, B, C. A negado, B, C. Y esta sería A, B negado, que es de donde viene esta, B negado, C. Así que la función es la suma, porque todo entra, las tres entran por un OR, sería la suma de A negado, B negado, C, que es el primer AND, el segundo es A negado, B, C, y el tercero es A, B negado, C. Y entonces este circuito representa esta función. Así que podemos, dada una función, hallar el circuito, o dado un circuito, hallar cuál es la función que lo representa. En este caso estamos usando solamente tres compuertas fundamentales, que son la compuerta del NOT, la compuerta del AND y la compuerta del OR. Ahorita vamos a ver una serie de operadores adicionales que tienen también sus propias compuertas. Para hacer el circuito de una función booleana, debemos primero simplificar la expresión. ¿Por qué? Porque si yo quiero construir el circuito que corresponde con una función booleana, a mí me interesa que ese circuito sea lo más sencillo posible. Piensen que si yo voy a construir un chip que está compuesto de millones de circuitos, que a su vez tiene millones de compuertas, yo quiero que eso me salga lo más barato posible y que el circuito sea lo más sencillo posible. Así que a mí me interesa simplificar la expresión para entonces construir el circuito más sencillo posible. Nosotros tenemos tres métodos para simplificar una expresión booleana o una función booleana. Primero, usando las tablas de verdad. Ese método ya lo discutimos antes. Básicamente tú haces la tabla de verdad de una función, verificas la columna que te da en términos de los ceros y unos, y verificas si esa lista de ceros y unos está previamente en una tabla anterior que represente una función más sencilla. Y hemos visto casos de eso, así que podemos usar las tablas para simplificar las funciones booleanas, pero ese método no siempre nos resulta. Así que otro método que tenemos es usar las propiedades del álgebra booleana. Nosotros también hemos hecho en este capítulo, previamente, hemos visto funciones booleanas que se pueden simplificar utilizando las propiedades. Vamos a ver un ejemplo adicional de este método próximamente. Y tercero, mapas de Karnoff. Los mapas de Karnoff van a ser, es una técnica muy útil para simplificar funciones de 3 y 4 variables. Ya más de 4 variables utilizamos otras técnicas, porque el mapa de Karnoff es vamos a dibujar un mapa en el plano, en el papel, y eso lo podemos hacer hasta con 4 variables. Ya más de 4 variables realmente el mapa sería demasiado complicado de visualizar. Nosotros en este video vamos a discutir
voy a discutir un método adicional, perdón, un ejemplo adicional del método 2 y el método 3 lo vamos a discutir en el próximo vídeo de este capítulo. Así que vamos a utilizar un ejemplo para ver cómo se puede simplificar una función utilizando propiedades del álgebra booleana. Vamos a suponer que tenemos esta función de dos variables, x y la función consiste de x más y negado multiplicado por x negado más y negado. Así que lo primero que podemos hacer es pues hacer esa multiplicación utilizando en repetidas ocasiones la propiedad distributiva. Y nos da lo siguiente, que x más y negado multiplicado por x negado más y negado, que es esta parte de la derecha, es igual. Este primero se multiplica por el primero, ¿verdad? Es como multiplicar dos binomios en matemática, eso ya lo sabemos hacer, el primero por el primero, más el primero por el segundo, más el segundo por el primero, más el segundo por el segundo. Y entonces ahora aplicamos algunas propiedades. Por ejemplo, x por x negado, eso es 0. Esto es 0, esto es una de las propiedades que discutimos previamente. Y entonces, y negado por y negado es y negado. Eso es la propiedad de idempotencia de la multiplicación. Y entonces, con estos tres, vamos a ver qué es lo que aparece aquí. Esta, por ejemplo, es 0, x por x negado es 0, y entonces esta es y negado, y entonces estas tres, por la propiedad de absorción, es y negado, porque aquí aparece y negado, y aquí aparece y negado multiplicado por otra cosa, y sumado con y negado multiplicado por otra cosa, todo eso simplifica a y negado. El exhorto a que verifiquen la propiedad de absorción para que vean que eso efectivamente es así. La propiedad de absorción básicamente lo que nos dice es, perdónenme aquí, que x más x por y es igual a x. Esto es lo que dice la propiedad de absorción, y eso es lo que está ocurriendo aquí. Tengo y negado, le estoy sumando y negado multiplicado por otra cosa, pues eso es lo mismo que y negado, y si le sumo y negado multiplicado por otra cosa, también es y negado. De tal manera que todo eso es 0 más y negado, que es igual a y negado, esa es otra de las propiedades, y por lo tanto la función es y negado. Así que toda esta función que está acá es exactamente la misma que y negado. Evidentemente, el circuito lógico que implica hacer y negado es usar un solo gate, la compuerta de negación. Mientras que aquí habría que usar una negación aquí, otra negación aquí, otra negación aquí, una suma aquí, otra suma acá y luego una multiplicación. Así que habría que usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 compuertas para implementar el circuito lógico que corresponde con esta función. Así que sería mucho más barato, mucho más sencillo utilizar simplemente la negación de y eso es exactamente lo mismo que esto. Así que tienen exactamente los mismos valores para los mismos valores de las variables. De tal manera que al simplificar la expresión podemos construir el circuito de una manera mucho más sencilla. Implementación de funciones booleanas. Hemos dicho que todas las funciones booleanas se pueden definir usando los operadores AND, OR y NOT. Y eso se puede hacer definiendo la tabla de verdad de la función booleana, viendo dónde los valores son 1 y buscando los términos completos, haciendo una suma de los términos completos donde quiera que la función es 1. Y eso nos da la implementación de la función booleana usando esos tres operadores. Sin embargo, hay un resultado en lógica muy importante, y es que no hacen falta las tres operaciones para implementar las funciones booleanas. Por ejemplo, el AND se puede escribir, se puede representar como OR y NOT. Y el OR se puede escribir como AND y NOT. Y eso nos dicen las propiedades de De Morgan. Por ejemplo, yo tengo la multiplicación de A por B, yo la puedo representar como la negación de A más la negación de B, y todo eso negado. Recuerden que cuando todo esto está negado, esta negación aplica tanto a este como a este, y la suma cambia a una multiplicación. Si yo cojo la negación de A negada, eso es lo mismo que A, la negación de B negada, eso es lo mismo que B, y la suma cambia a una multiplicación, de tal manera que fíjense que si yo tuviera cualquier multiplicación, yo la puedo cambiar a negar una suma. O sea que puedo escribir esta operación de AND, no me hace falta, donde quiera que la vea, yo puedo escribirlo de esta manera.
Quiere decir que toda función booleana se puede definir usando los operadores de OR y NOT, porque el AND realmente no me hace falta si uso esta equivalencia. Lo mismo puedo decir con el OR. El OR se puede escribir como un AND usando la misma ley de De Morgan. Entonces, lo mismo es decir que todas las funciones booleanas se pueden definir usando el operador de AND y el de NOT, porque el de OR realmente no hace falta. Así que yo puedo definir todas mis funciones booleanas usando solamente dos operadores. Pero resulta que hay un dato, un resultado interesante en lógica también, es que hay ciertos operadores que con ellos solos se pueden definir todas las operaciones booleanas y no hace falta ni siquiera 3 ni 2 operadores, sino uno solo. Y para eso es que definimos estos otros operadores booleanos. Lo que es el NAND es la negación del AND. Si usamos la misma compuerta del AND, pero le ponemos nuestra negación al final. Quiere decir que lo que significa el NAND es que, dado dos entradas A y B, el resultado va a ser el opuesto del AND. Así que, si ustedes se fijan, esta es la tabla de verdad que corresponde con el NAND. El AND es cierto solamente cuando ambos son ciertos, pues el NAND va a ser falso solamente cuando ambos son ciertos. Así que esto es exactamente el opuesto del AND, es la negación del AND, y por eso lo representamos con una bolita después del AND. Entonces tenemos el NOR, que es exactamente lo mismo, pero con el OR, es la negación del OR. El OR es cierto siempre, excepto cuando ambos son ceros, pues el NOR es cierto solamente cuando ambos son ceros. Porque aquí es que el OR daría 0, pues el NOR da 1. Y en cualquier otro caso, el OR da 1, pues el NOR da 0. Así que es exactamente la negación del OR. Y por eso es que le llaman el NOR. Tenemos también el XOR. El XOR es el O exclusivo. En inglés, exclusive OR, por eso es que le llaman X de exclusive OR. El OR es cierto cuando una de las dos es cierta o ambas. Pues el exclusive OR es como decir o esto o esto. Es cierto solamente cuando una de las dos es cierta. Si ambas son ciertas, el resultado va a ser falso. Si ambas son falsas, también el resultado es falsa. Cuando una es cierta y una es falsa, no importa cuál, entonces es que es 1. Así que el exclusive OR es decir uno u otro y no ambos. Ese es el exclusive OR. Entonces tenemos también el exclusive NOR. Esto sería, es que en algunos libros de texto, es que el libro de donde yo saqué esto, la página donde yo saqué esto, le llaman XNOR, pero yo creo que es mejor llamarle NOR NXOR. Es la negación del XOR. Por eso es que coges el símbolo de XOR, que es como el OR, pero le ponen una rayita al frente. Usas ese mismo símbolo, pero negado. Es la negación del XOR. Así que es coger esta tablita y ponerla exactamente al revés. Donde daba 0, 1, 1, 0, ahora va a dar 1, 0, 0, 1. Así que la negación del XOR va a ser cierta cuando ambas son falsas o cuando ambas son ciertas. Si uno de los dos es cierto y el otro es falso, pues da a 0. Fíjense que esto es exactamente igual a que A y B son equivalentes. Si A y B tienen exactamente el mismo valor, es 1. Y si tienen valores distintos, entonces el resultado es 0. Esa es la negación del XOR. Entonces, esos son nuestras operadores lógicos adicionales. Entonces, aquí tenemos algunas ecuaciones lógicas, cómo se escriben en distintos formatos, porque nosotros hemos visto que la negación se escribe como A barra, también se escribe como este símbolo, no A, también se escribe como, aquí no lo ponen, que es el que más yo uso, como A', y en algunos libros de texto, y esto es consistente con, digamos, el lenguaje de C, donde la negación es el operador del signo de admiración. Así que esto evidentemente sería la negación de A, así como se escribe en C. El AND es la multiplicación, también se usa este símbolo en lógica, ¿verdad?, que nosotros vimos, y como el ampersand significa AND en
C, pues también algunos libros de texto puede ser que usen el ampersand para representar el AND. El OR serían la suma o el símbolo lógico OR, y también como en C se usa la barra vertical para un OR, pues también lo podemos utilizar. Aunque el símbolo que más nosotros vemos en C es el doble ampersand y el doble símbolo vertical, pero también se usan estos para hacer comparaciones de bits. Pero bueno, eso no viene al caso. El XOR, el símbolo que se usa es este, es un círculo, es una suma circular, una suma con un círculo alrededor, y representa, esto aquí es un error, es AB negado más A negado B. Si tú haces la tabla de verdad de esta expresión lógica, vas a ver que es exactamente igual a la tabla de verdad del exclusive OR cuando lo vimos. Es que no pueden ser ciertos ambos. Quiere decir que A es cierto y B no, o A es falso y B es cierto. Que uno de los dos es cierto y el otro no. Eso es exactamente el exclusive OR. Entonces, la negación del AND, pues es coger el AND. Esto debería ser un punto sencillo, no esa bola tan grande. Es eso negado. Es la negación del AND o es la negación de este AND, ¿verdad? Es una forma de escribirlo. De hecho, esto se puede representar de otra manera, utilizando la ley de De Morgan. Pero bueno, el NOR, pues sería esto. Y la negación del XOR, ¿verdad? Que yo preferiría escribirlo de esta manera, en negación del XOR, sería, pues, el A XOR B, pues todo eso negado, que es exactamente esto que está aquí, ¿verdad? Porque como es igual que esto, pues es la negación de A no B más A no B más no A B. ¿Verdad? Es exactamente esto negado. Son algunas de las ecuaciones lógicas que se desprenden de todo lo que hemos discutido. Esto es más o menos como una especie de resumen de todos los operadores lógicos envueltos. Entonces, operador universal es lo que decíamos ahorita. Hay unos operadores que van a ser el NAND y el NOR, que con ellos solos se puede representar cualquier función booleana. Eso es lo que significa un operador universal, que todas las funciones booleanas se pueden definir usando solamente el NAND o usando solamente el NOR. Ambas funcionan. Bastaría demostrar, para demostrar eso, que se pueden representar los operadores AND, OR y NOT, los tres, usando solamente uno de esos dos operadores, o el NAND o el NOR, para demostrar que todas las funciones booleanas se pueden definir usando ese operador. Por ejemplo, la negación de A es A NAND A. Si las dos entradas que tiene el operador NAND son iguales A y A, eso es exactamente igual a la negación de A. Quiere decir que el NOT es exactamente igual a coger el NAND y meter la misma variable dos veces como input a ese gate. Y aquí tenemos lo que ocurre cuando es la multiplicación. A por B es toda esta expresión que está aquí. A NAND B, NAND A NAND B. Así que A NAND B lo metes dos veces por un NAND y eso es exactamente lo mismo que el AND. Y esto vamos a demostrar una de estas. Yo les voy a dar las tres formas de escribir tanto el NOT como el AND como el OR usando NANDs, y vamos a ver la tabla de veracidad de una de ellas en la próxima transparencia. El A más B es A NAND A, metiéndolo por otro NAND, B NAND B, y aquí se me quedó un paréntesis. Entonces vamos a ver una de ellas. Vamos a hacer la tabla de la multiplicación, que decimos que es A NAND B, NAND A NAND B. Así que la tabla de AB, nosotros sabemos cuál es, ¿verdad? Hacemos, como son dos variables, vamos a tener cuatro posibilidades, 0011, B0101. La multiplicación de A por B está acá, es cierto solamente cuando ambas son ciertas, ¿verdad? Esto lo sabemos. Entonces vamos a hacer ahora A NAND B. Recuerden, la mejor forma de entender cómo es que funciona el NAND es uno haciendo el AND y negándolo. Así que el AND es cierto solamente cuando ambas son ciertas,
pues entonces el NAND va a ser falso solamente cuando ambas son ciertas. Esa es la negación del AND. El A NAND B es la negación del AND, que es este. Esto es A AND B, que es la multiplicación. Pues la negación de esta columna es exactamente esto. Así que si vuelvo y hago lo mismo, A NAND B, para ponerla dos veces, estoy haciendo la misma columna dos veces, porque está aquí una vez y está aquí otra vez, y entonces ahora hago el NAND de estas dos columnas. Entonces, esto sería 1 NAND 1. Piensen ustedes que es 1 AND 1 es 1. Pues el NAND es 0. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Entonces aquí, 0 AND 0 es 0, pues el NAND es 1. Y fíjense que esta columna es exactamente igual a esta columna. Lo que quiere decir es que lo que está a la izquierda, que es el AND, es exactamente igual a toda esta expresión. Claro, si yo voy a hacer un circuito lógico de la multiplicación, esto me requiere un gate, que es el gate de el AND, de la compuerta lógica AND. Si voy a hacer esta, me requiere 1, 2, 3 gates. Pero, por otro lado, algunos productores de chips prefieren, en vez de tener que hacer compuertas ANDs, ORs y NOTs, tener que hacer una gran cantidad de todas ellas, prefieren hacer una enorme cantidad de un solo gate, por ejemplo el NAND, y entonces de ese gate pueden utilizar cualquier cantidad para producir cualquier circuito lógico, porque todas las funciones booleanas se pueden definir usando solamente NANDs. Y lo mismo que hemos dicho de NANDs aplica para el NOR. Todas las funciones lógicas se pueden implementar utilizando el NOR. Bueno, y con esa idea de lo que es un operador universal, que sería el NAND, es un operador universal, el NOR también es una operación universal, con eso hemos terminado nuestra introducción a las compuertas lógicas y a los circuitos lógicos.